días a todos. Yo soy Ángel Antonio López Cuenca, cardiólogo del Hospital Morales Meseguer. Yo quería dar junto con mi compañero Juan Vicente Alfaro González del Centro de Salud Murcia Centro de San Juan esta sesión de ruta asistencial de dolor torácico y cardiopatía isquémica. En primer lugar, agradecer al doctor Sergio Manzano por la invitación y por la organización. Recordad que hoy es la última sesión del año 2024. Agradecer a mi compañero también por la facilidad y la disposición para trabajar juntos y agradecer a vosotros el conectaros esta mañana aquí y acompañarnos. La sesión consta de dos partes. En una primera parte yo voy a presentar las rutas asistenciales y luego mi compañero Juan Vicente pues, os contará bueno, un par de casos clínicos. Empezamos con las rutas asistenciales. En primer lugar, en las rutas aparece este cuadro donde nos indica que tenemos que identificar el perfil del dolor torácico de nuestro paciente. Y para ello es fundamental, como sabéis, pues una adecuada anamnesis y exploración física. Así, en función de las características del dolor, de la cualidad del dolor, de la intensidad, de la irradiación, de la duración, de los desencadenantes, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, pues podremos encuadrar el dolor torácico de nuestros pacientes en un dolor torácico de origen anginoso, coronario, dolor torácico pericardítico, de origen digestivo, pleurítico, muscular, etcétera, etcétera. Pero sí que, como sabéis, lo más importante pues, es una adecuada anamnesis y exploración física. Una vez visto eso, vamos a pasar a ver el dolor torácico agudo, que se define como aquel que tiene menos de 30 días de evolución. Y como veis, la ruta empieza en atención primaria, o como hemos dicho, con una adecuada anamnesis, exploración física y con la realización del electrocardiograma, ya que en el primer paso, si el electrocardiograma es anormal, entendido como la aparición de un bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda de novo, un ascenso o un descenso del segmento ST o una inversión de ondas T, en ese caso, si nuestro paciente presenta un electro de estas características, debemos remitirlo a urgencias para una valoración por su parte. También recordar que se deben remitir a urgencias aquellos pacientes que presenten un dolor torácico con signos de o datos de inestabilidad hemodinámica o de gravedad, o si el paciente lo tenemos hipotenso, taquipneico, desaturado, con datos de bajo gasto, bajo nivel de conciencia, etcétera, etcétera, pues lógicamente ese paciente también habrá que derivarlo a urgencia. En el caso de que el electro no sea normal o sea normal, debemos valorar la tipicidad del dolor, de tal forma que tendríamos varias opciones. Si el dolor claramente no es cardiológico, pues lógicamente tendremos que investigar otras causas del dolor torácico. Si el dolor torácico nos parece que es una angina típica o un dolor claramente pericardítico, pues debemos remitir al paciente a urgencia. Y tenemos una gran cantidad de pacientes donde el dolor torácico pues, es dudoso, ni una cosa ni la otra. Con lo cual nos tenemos que ayudar de otras características que nos aumenten la probabilidad pretest de que este dolor pueda ser de origen cardiológico, ¿no? Y para eso debemos ver estos factores de riesgo, pues si el paciente es diabético, si tiene ya una enfermedad vascular, si tiene insuficiencia renal crónica, si es mayor de 65 años, un soplo orgánico u otras anomalías en el electrocardiograma, en cuyo caso remitiremos a este paciente a cardiología por vía de una interconsulta no presencial. En cuanto al dolor torácico crónico de más de 30 días de evolución, pues el esquema es similar, aunque como veis, en este caso no vamos a remitir al paciente a urgencia en ninguna situación. El esquema comienza igual, con una anamnesis, exploración física y electrocardiograma por parte del médico de atención primaria. Y de nuevo, si el electrocardiograma es anormal, consultaremos con cardiología y interconsulta no presencial. En caso de que el electro sea normal, de nuevo, valoramos la tipicidad del dolor. De tal forma que igual que antes, si el dolor no es cardiológico, claramente, pues habrá que buscar otras causas. Si el dolor nos parece que es una angina típica, pues consultaremos con cardiología. Y si el dolor es dudoso y presenta factores de riesgo, como los que hemos dicho anteriormente, pues de nuevo consultaremos con cardiología vía interconsulta no presencial.
A continuación voy a describir un poco las rutas tras un síndrome coronario agudo. Eh, la ruta empieza con una visita inicial después de la alta hospitalaria, que en el caso de atención primaria debería realizarse en la primera semana y con unos objetivos fundamentales que son comprobar la adherencia al tratamiento pautado al alta, la tolerancia al mismo, si tiene efectos secundarios, cómo está la tensión, cómo están las constantes. Luego, también la tramitación, en el caso de que no esté realizada, venga el paciente de otra comunidad, de la baja laboral. Y muy importante, establecer y explicar los objetivos de prevención secundaria que ya se habrán también explicado desde el hospital. Por parte de cardiología, se dará una primera consulta en el primer mes con los mismos objetivos que se han descrito en la atención primaria, pero además con la intención de derivar al paciente a rehabilitación cardíaca en los 2 o 3 siguientes meses si está disponible y el paciente está seleccionado. En los casos donde tengamos pacientes complejos, bien porque tenga síntomas persistentes, revascularización incompleta, disfunción ventricular severa, pues en esos casos los pacientes van a ser vistos por cardiología de una manera más frecuente, por ejemplo, 3, 6 y 12 meses. Si el caso es un caso, entre comillas, simple, el paciente que se ha revascularizado completamente, que ha quedado asintomático, que la fracción de eyección es normal, pues lo habitual es que nosotros lo volvamos a ver en cardiología a los 12 meses, con la intención un poco de terminar de afinar el tratamiento antitrombótico. A la mayoría de los pacientes pues, le suspenderemos la doble antiagregación aquí. Y por parte de atención primaria, pues también seguirá siendo visto durante este primer año, siempre con una adecuada interrelación y comunicación entre los dos estratos en caso de surja alguna duda o algún problema. Y una vez pasado el primer año, pues ya pasamos a la ruta de la cardiopatía isquémica crónica, que definimos como un síndrome coronario agudo después del primer año, o bien como una angina de esfuerzo con isquemia documentada de más de un mes de evolución, donde aquí tendríamos pacientes que o bien están asintomáticos con síntomas menores, que tengan el tratamiento optimizado y con el control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular, en cuyo caso serían pacientes candidatos a ser seguidos en atención primaria, mientras que si el paciente presentara síntomas de novo, progresivos, persistentes, hubiese alguna duda terapéutica, algún efecto secundario, o el control de los factores de riesgo pues, no fuese del todo adecuado, pues se valoraría por parte de cardiología y, como digo, una adecuada comunicación entre los dos sistemas, sobre todo por vía interconsulta no presencial. Y por último, vamos a repasar el algoritmo o la ruta del manejo antiplaquetario peri cirugía o intervencionismo no cardíaco. Para eso tenemos que valorar varias cosas. En primer lugar, cuál es el riesgo de sangrado de la cirugía o de la intervención. ¿Vale? Y eso es importante porque si el riesgo de sangrado es bajo, no será necesario modificar el tratamiento antitrombótico que lleve nuestro paciente. ¿Y qué entendemos por riesgo bajo? Pues aquel donde la hemostasia se realiza fácilmente o el sangrado no supone ningún riesgo vital y no requiere normalmente transfusión. Este es el caso pues, de cirugía endoscópica, la cámara anterior del ojo, procedimientos dentales, cirugía ortopédicas menores, es lo que más nos suelen consultar. En caso de que el riesgo de sangrado no sea bajo, tenemos que ver qué paciente tenemos delante, qué complejidad tiene el paciente. Es decir, si el paciente está en tratamiento con doble antiagregación o está además anticoagulado porque tiene una fibrilación auricular o ha tenido un síndrome coronario agudo reciente o un implante de un stent reciente, en este caso que el paciente es un poco más complejo, vamos a consultar con cardiología vía INP para ver cuál es la mejor actitud a seguir. En caso de que el paciente no sea complejo, no tenga esa complejidad, o de nuevo valoramos el riesgo de sangrado del procedimiento, ya que si el riesgo de sangrado es moderado, se va a poder intervenir con la antiagregación simple que lleve en ese momento. Y recordar que la inmensa mayoría de los pacientes se va a poder intervenir con un único antiagregante, ya que solo en caso de que el riesgo de sangrado sea alto, que el riesgo de sangrado alto básicamente son las neurocirugías
y las intervenciones de la cámara posterior del ojo, solo en ese caso pues habrá que suspender toda la antiagregación por los días que aquí indica en función del antiagregante que esté tomando el paciente. Y esa ha sido mi parte. Ahora va a pasar con Vicente a contar un par de casos clínicos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Juan Vicente Alfaro, soy médico de familia en el Centro de Salud de Murcia Centro, en San Juan. Y también quiero agradecer a Sergio la posibilidad de estar compartiendo con todos este ratico de pequeña ciencia cardiológica. Y Ángel, también su facilidad para trabajar juntos en estos temas. Os voy a presentar unos casos clínicos sobre el dolor torácico. El dolor torácico es una patología frecuente en la consulta nuestra de atención primaria. Y el 10% de este dolor torácico suele ser una cardiopatía isquémica, ¿no? De ahí la importancia de saber detectarlo a tiempo. Vamos a empezar el caso de una señora de 62 años. Juan eh, Vicente, tienes que compartir. Estoy compartiendo, ¿no? ¿No estoy compartiendo? No, Ahora sí. ahora sí, dale a modo presentación, ¿En la presentación se ha oído o no? Empiezo desde cero, como quieras. pero ¿se ha oído lo que estaba diciendo antes? Sí, se ha oído. Vale, pues entonces ya sigo. Entonces sigo con el caso clínico. El primer caso, el motivo de consulta es un dolor torácico de perfil anginoso. Es una paciente de 62 años, médico, que consulta porque desde hace unos 4 meses así tiene unos episodios autolimitados que duran poco, no llega al minuto, de presión torácica, de intensidad leve, el inhibitor es izquierdo, se ve rayando al hombro y no tiene cortejo vegetativo. Y esto lo tiene siempre en reposo o bien después de las comidas, pero jamás con el esfuerzo, ¿no? Si miramos su antecedentes familiares, su madre y su hermano tenían una hipercolesterolemia severa y fallecieron los dos, su madre con 57 años y su hermano con 50 por un infarto de miocardio. Y tiene un abuelo materno y un tío materno que también tiene hipercolesterolemia familiar. Sus antecedentes personales, ella tiene también la hipercolesterolemia, fue diagnosticada de edad temprana, pero la tiene mal controlada, estaba tomándose estatinas a dosis bajas y estaba muy mal controlada. Es una esfumadora ocasional, no es diabética ni hipertensa, que se conozca no tiene reacción adversa al fármaco ni tiene ningún hábito tóxico. En la exploración física, pues la tensión arterial es normal, 12,7, la frecuencia cardíaca 65, saturación de oxígeno 98, no está obesa, tiene un índice de masa corporal de 20, tiene un buen estado general, es consciente, orientada, la fiebre, tiene algún exantelasma relacionado con el tema de la dislipemia, su ocultación cardíaca también es, no sé, soplo, nestatono, rítmica, en fin, es en principio una exploración anodina, con un mullo vesicular conservado, no tiene ruidos patológicos, son añadidos, no hay edemas, en fin, no hay una exploración así muy relevante. Si le pedimos la analítica, en la analítica tenemos una ubicación general que también es normal, el hemograma tampoco nos llama la atención nada, pero sí en los marcadores lipídicos, donde tenemos unos triglicéridos de 153, un colesterol total de 551 y un LDL de 467, con las sumas tiroideas normales. Le hacemos el electro correspondiente y entonces pues tiene un ritmo sinusal a 80 latidos por minuto, hay un acceso inespecífico, como veréis, ahí, y sin dolor acompañante en V2, y nos está impresionando este electro porque hay una repolarización precoz, pero tampoco nos dice así nada llamativo. Le hacemos una radiografía de tórax, tampoco se encuentra ningún hallazgo así significativo, la radiografía de tórax. Y entonces, siguiendo la ruta Caprimur, ante este caso de dolor torácico crónico, que no hemos visto nuestra atención primaria, hemos hecho la anamnesis, la exploración, le hemos hecho el electrocardiograma no nos ha dicho nada específico, tiene un tipo de dolor también inespecífico y un perfil dudoso, pues siguiendo esa ruta, como tenemos un factor de riesgo, en este caso es la dislipemia, pues hacemos ya una interconsulta no presencial a cardiología. Contestan rápidamente y entonces cardiología le solicita una ergometría que también es normal. Y un angiotat donde aquí ya sí que se ve una enfermedad sugestiva de enfermedad coronaria severa en el tronco coronario izquierdo y los dos vasos. Se le pone un tratamiento, nitratos orales,
con el monitor de sosolido a 50 miligramos al día, el clopidogrel a 75 miligramos y la aspirina a 100 miligramos. Se le cambia la atorvastatina que estaba tomando por la rosuvastatina de 20 y le añadimos también la ezetimiba de 10 y se le pone el betobloqueante, el bisoprolol una dosis baja, el bisoprolol en 2,5 al día. Ante esta angiotag, pues se le llama a la paciente indicándole que vamos a ingresarla y la paciente dice que no, que desde que está tomando la doble antiagregación, que se encuentra mejor y que no quiere intervenir, no quiere ingresarse, no quiere hacer nada. Entonces se le solicita una cronografía ambulatoria preferente. Si veis aquí la cronografía, la cronografía de izquierda muestra lesiones en el tronco coronal izquierdo desde el anterior y la arteria circunfleja, la coronaria circunfleja. Y en la coronaria derecha hay una lesión también ya más moderada. El informe de lo que dice la coronografía es que una enfermedad del tronco coronario izquierdo y los dos vasos, en el coronario izquierdo, tronco coronario izquierdo, hay una lesión ostial severa, en la descendente anterior hay una estenosis severa, hay un buen vaso distal, la circunfleja tiene una lesión significativa en la arteria marginal obtusa, en la segunda rama, con buen vaso distal, y tenemos la coronaria descendente con la coronaria derecha con lesión moderada en el tercio proximal. Como tiene estos problemas que tiene a nivel de hereditarios de la dislipemia y tampoco está muy bien controlada, a pesar de llevar la medicación que llevaba, se hace una INP a endocrino, porque este paciente consideramos que puede ser susceptible, un candidato a un tratamiento anti-PCSK9, seguía con unos LDLs de 123 muy elevados, y entonces se instala el tratamiento con el inclisiran de 284 y luego una dosis de carga a los 3 meses. La rosuvastatina se sube de 20 a 40 y seguimos con la acetilina de 10 miligramos. ¿Cómo evoluciona esta paciente? Pues no ha vuelto a presentar episodio de dolor torácico. Está portándose bien y lleva un buen control de los factores de riesgo cardiovascular. Está también respondiendo bien al inclisiran. Y sigue pensando que a pesar de los riesgos y demás que está pasando, a pesar de los antecedentes familiares que tiene, pues insiste en que no se quiere hacer nada. Entonces queda pendiente de hacer la cirugía de bypass. Mientras que no se intervenga, puesto que está evolucionando bien en cuanto al tema del dolor, se mantiene el tratamiento, se le aconseja que siga haciendo ejercicio físico en un esfuerzo leve y que continúe con esa dieta celular que lleva, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este caso en principio, ¿no? Pues no hay que confundir o minimizar los síntomas en las mujeres, hay que tener mucho con eso, porque el 74% de la población no sabe que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres. Y ante un paciente que nos vengamos en la consulta con dolor torácico, que muchas veces pensamos que puede ser algo tipo muscular, por la clínica que nos está contando ellos, pues hay que descartar siempre un síndrome coronario agudo o crónico. Y luego hay que establecer unas estrategias para hacer un seguimiento de estos pacientes con el síndrome coronario crónico, de tal forma que tengamos monitorizada la enfermedad, que vayamos controlando en la consulta si realmente están tomándose bien el tratamiento, si están adherentes a él, y luego explicarles unas posibles complicaciones que pueda tener su patología para que sea capaz de reconocerlas y actuar de forma inmediata. ¿Qué recomendación le vamos a dar al paciente que tiene una cardiopatía isquémica congénita, crónica? Pues, por supuesto, tabaco fuera el tabaco, nada de tabaco. Evitar el consumo de grasas, sobre todo las grasas saturadas, los embutidos, las carnes grasas, la leche entera, la pastelería industrial, las comidas precocinadas. Este tipo de productos precocinados muchas veces llevan en exceso de calorías, exceso de glucosa para mantener el sabor y entonces eso es una bomba de relojería para el tema del corazón. Consumir fundamentalmente las frutas y las verduras, evitar el exceso de sal, insistir en el ejercicio físico. Hay pacientes que se piensan que por haber tenido una patología cardíaca no puede hacer ejercicio físico, no puede hacer grandes esfuerzos. Lo que no puede hacer es CrossFit que no lo hagan, pero hacer un ejercicio moderado y por lo menos a cualquier edad caminar 30 minutos al día, eso sería lo ideal. Se debe de evitar el consumo antiinflamatorio de los AINES por ser prototrombóticos, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. En su lugar, cuando haya una patología de dolor, hay que dar el paracetamol o el metamizol. Si tuviéramos que dar algún ibu o algún AINE, el menos malo sería el naproxeno y luego los peores dentro de los AINES serían
el letrozole y el diclofenac. Y por supuesto, hay muchos pacientes que se están quitando ellos porque piensan que tienen mucha medicación, algunas pastillas. Pues no deben retirar nunca el tratamiento antiagregante. ¿Eh? Sí, por lo menos siempre tienen que consultarlo con su médico. La aspirina, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Más recomendaciones, pues que el paciente que ya hemos dicho que le hemos estado explicando cuáles son sus características de su dolor y demás, pues cuando tenga ese dolor, esa patología, ese dolor torácico, sentarse, acostarse y ponerse una cafetilla debajo de la lengua. Si el dolor persiste, pues a los 5 minutos voy a ponerse otra cafinitrina. Pero si ya con esa segunda cafinitrina el dolor se mantiene, entonces ya lo que debe hacer es acudir a urgencias. También es importante el controlarse la tensión. Tómase tensión pues una vez a la semana. Y en el caso de que esa tensión fuera mayor de 140-90, cuando ya consultar con su médico. La que se va a tomar a la semana, pues cuando vaya a la consulta del médico, porque se la enseñe para ver cómo va evolucionando. Y no es bueno que los médicos, los pacientes se metan en internet para consultar muchas cosas, pero cuando son páginas como esta en concreto que tengo puesta en la pantalla, esta sí les viene bien porque les va a dar información útil sobre su enfermedad. ¿Qué recomendaciones va a dar para el médico con respecto a su paciente con una cardiopatía isquémica crónica? Pues si el paciente ha dejado de fumar, felicitarle, motivarle, incentivarle para que siga así, reforzar esa actitud. Y si continúa fumando, pues entonces ofrecerle la posibilidad de dejar de fumar, insistir. Ahora tenemos los fármacos que están financiados por el Servicio Nacional de Salud. Está claro que es un ahorro económico para el paciente, es un beneficio en salud para el paciente. En cuanto al tema de la antiagregación simple, pues ponerse con ácido salicílico unos 75 miligramos al día. Y si no tolerara el ácido salicílico, pues entonces usar el cupridol 75 miligramos al día. Normalmente la mayoría de los pacientes te van a necesitar beta bloqueantes, especialmente si presenta angina o el factor de eyección del ventrículo izquierdo es menor de 40 o hay una taquicardia sinusal o una revascularización incompleta. Los SIECAS también están indicados a medio de los pacientes, especialmente si también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 40%, si por supuesto si es hipertenso o diabético. Y si no trae los IECAS, entonces su alternativa serían los árados. Siguiendo con la recomendación para los médicos, habría que dar las estatinas, en principio la dosis más potente que el paciente tolere. Según las últimas guías, hay que intentar tener el colesterol LDL por debajo de 55 y al menos un 50% respecto al nivel basal. ¿Eh? Si vemos que no estamos consiguiendo los objetivos en nuestro paciente, pues habrá que observar, comprobar con el paciente si realmente está tomando bien el tratamiento, si hay una adherencia al mismo tratamiento, y si esta adherencia pues, no es la adecuada, pues entonces planteamos añadirle otros tratamientos como puede ser la hepatina. Por supuesto, los nitratos para aliviar los síntomas anginosos y remitir al cardiólogo en el supuesto de que estos síntomas anginosos pues, persisten o tengamos alguna duda a nivel terapéutico, si la medicación que está tomando tiene algún efecto secundario y no conseguimos los objetivos que nos pretendemos en cuanto a las medidas establecidas. Normalmente un paciente con capacidad higiénica crónica que sea asintomático no precisa una prueba de esfuerzo ni un ecocardiograma de forma periódica. Pero hay algunos casos de algunos pacientes que sí que es conveniente que cardiología lo vea por lo menos una vez cada 5 años. Este sería el primer caso, una cardiopatía isquémica crónica. Ahora os voy a comentar otro caso, ya sería un caso de dolor coronario agudo. Juan Vicente, si quieres Sí, podemos comentar sobre el caso, como vamos bien, y sí, después presentas el otro por si hay venga, preguntas. perfecto, Ángel, ¿te perfecto. conectas? Preguntas de la audiencia a través del chat y si no, pues pregunta Ángel alguna. Aquí estoy viendo que han preguntado sobre la evidencia de la valoración máxima o aconsejable de la doble antiagregación tras un stent en el tronco. La verdad que el tema de la doble antiagregación, ya lo estuvimos comentando antes de la sesión con Sergio, está levantando ahora bastante ampollas con los visados de la inspección. Vamos a ver, cuando tú valoras poner una doble antiagregación más extensa o más corta, sabéis que la duración estándar es de un año después de un síndrome coronario agudo.
lo que te planteas es ver el riesgo trombótico que tiene el intervencionismo que se le ha realizado y, por otro lado, el riesgo hemorrágico del paciente, ya que, como sabéis, la doble antiagregación, al aumentar la potencia antitrombótica, pues va a aumentar el riesgo de sangrado. En el caso de un stent en el tronco, pues bueno, el riesgo en sí de la intervención pues también puede ser variable. No es lo mismo poner un stent en el tronco proximal, por ejemplo, que entre comillas más sencillo que a lo mejor poner un stent distal, bifurcado, que le pones otro stent en la DA, otro stent en la circunfleja. Aquí, sobre todo, el problema es que si se trombosa un stent en el tronco, pues lógicamente el pronóstico es infausto para el paciente. De ahí que se intente mantener la doble antenegación de forma indefinida, siempre y cuando, como digo, que el riesgo hemorrágico del paciente, que el paciente no tenga hemorragia. Pero si es factible que el paciente no tiene hemorragia, lo vamos a mantener de forma indefinida por el riesgo potencial de que este paciente si sufra una trombosis del stent y que tenga un pronóstico primario. En el caso del paciente que hemos contado, Juan Vicente, que estuvimos comentándolo también, que es un paciente pues un poco especial, ¿no? Porque no quería hacerse nada. Eh, este paciente en principio se encuadró como un cuadro de angina estable, de un síndrome coronario crónico, no era un síndrome coronario agudo, y en principio no tenía indicación de doble antiagregación, aunque se le inició doble antiagregación, pues pensando en el manejo habitual que iba a tener este paciente, ¿no? Porque se iba a mandar a ingresar, se iba a revascularizar y bueno, si le hubieran puesto un stent, pues hubiera necesitado la doble anterogación. No así en caso de que se hubiera revascularizado de forma quirúrgica. Como al final la paciente pues, lo rechazó, como desde el principio, no tendría indicación de mantener la doble anterogación en este caso. La verdad es que llama la atención que en el síndrome coronario agudo nos estamos planteando si hay que precargar o no antes del cateterismo y que en condiciones ambulatorias le pongáis doble anteanegación por si acaso necesitara un cateterismo. La verdad es que eso es una cosa que hemos hecho antiguamente, pero que actualmente pues cada vez lo hacemos menos, ¿sabes? Porque realmente no está avalado por las guías, es un clase 3, ¿no? Y bueno, supongo que el caso era de hace años y ahora actualmente no precargamos a los pacientes que están ambulatorios por si acaso necesitan un stent, ¿no, Ángel? La verdad es que el caso, no sé Juan Vicente el tiempo que tendrá. Es verdad que Y bien, vamos bien. Vamos bien, que podéis seguir. Que ahora yo tengo una pregunta para vosotros también. no, no sé, o sea, realmente no sé, o sea, es verdad que cuando se envía un cateterismo ambulatorio, hace un tiempo, si lo mandabas con antiagregación simple y el paciente era para revascularizar, en hemodinámica a veces te lo tiraban para atrás porque no iba con la doble antiagregación. La verdad es que no sé eso si está ya más claro por su parte o no. Yo creo que algunos se envían con doble antelegación por si acaso, no vaya a ser que te lo tiren para atrás. Vale, vamos con las preguntas de los médicos de familia. ¿Es Ah, vale, perfecto. frecuente en este tipo de pacientes que la ergometría sea negativa? Justo, Eso nos preguntan desde Llano de Brujas, que me les han ha llamado quitado la la pregunta atención. que os iba a hacer a vosotros. ¿Qué es lo que me llamó a mí la atención de este caso? A ver, frecuente no es. O sea, la ergometría convencional, la verdad es que yo cada vez la uso menos porque tiene la sensibilidad que tiene. Tiene una sensibilidad que se te pueden escapar muchos pacientes. Es verdad que cuanto mayor es la carga coronaria, la enfermedad coronaria, pues se supone que es más fácil que lo detecte, pero no es raro que todos hemos tenido pacientes que le has hecho una prueba de esfuerzo, ha salido normal, tú te has quedado mosqueado y que luego ha tenido un tronco. O sea que frecuente no es, pero sí que puede ocurrir. Entonces, pues yo cada vez, para aumentar la sensibilidad de las pruebas, o bien pido una prueba de esfuerzo con imagen, una eco de esfuerzo, o bien pido una prueba de imagen directamente, como en este caso, porque se pidió un TAC coronario, porque imagino que el cardiólogo no se quedaría tranquilo. Y en el TAC coronario, pues lógicamente, pues se ven las lesiones mejor. De hecho, las últimas recomendaciones de las guías últimas nos dicen que no debemos de utilizar la ergometría simple para evaluar el dolor torácico en estos pacientes. Tenemos, como dice Ángel, que hacer pruebas de imagen que aumenten la sensibilidad. Se aboga mucho por el TAC coronario y bueno, también sabéis que se puede hacer pues pruebas de esfuerzo con eco
Y eso, ergometría asociada a imagen. O sea, no se recomienda hacer ergometría simple por esto mismo, porque se te pueden escapar estos pacientes. Si no hay más preguntas, si quieres, Juan Vicente, Sigo con el sigue siguiente con el entonces. segundo, sí. No, sí. Vale, pues ahora, bueno, pues estoy viendo que esto se ha empeñado en ir al principio, pues lo voy a pasar rápido y empezamos con el siguiente caso, que es el síndrome coronario agudo atípico. Para nosotros esto, un médico de atención primaria que vemos al paciente, es un reto porque hay dolores coronarios que no son típicamente coronarios y tenemos que distinguirlos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que hay pacientes que no han tenido nunca un episodio coronario o bien que no tienen factores de riesgo cardiovascular, pero en cambio lo que nos están contando, aunque sea atípico, puede ser un síndrome coronario. Os voy a contar el caso de este varón de 58 años, consulta por un dolor cervical que se irradia a hombros y brazos, es un continuo, el dolor le dura mucho, una hora de duración, y hay un proceso asociado. Este paciente estaba trabajando en una hora, un esfuerzo, y entonces piensa que ese dolor pues, es de tipo muscular porque lo asocia a un esfuerzo que ha hecho, ¿no? Un esfuerzo no era muy intenso, pero bueno, que había cedido solo, pues ya está. Bueno, pero a las 4 horas vuelve otra vez el dolor, ya el dolor es más intenso, esta vez se inicia en reposo y no cede. Entonces, cuando ya se decide a consultar con nosotros. Los antecedentes que tiene personales es la dislipemia, no es hipertenso ni diabético, fue fumado en su momento, tiene hiperplasia benigna de próstata, tuvo una tuberculosis pulmonar en el 84 que fue tratada y curada, un ingreso por meningitis vírica en el 2011 que no le ha dejado secuelas, y el único tratamiento que está llevando ahora mismo es la atorvastatina de 20 miligramos. Le hacemos una exploración física y en principio pues la tensión 148-84, pero vamos, frecuencia cardíaca de 80, saturación de 98, buen estado general, afebril, una ocultación cardíaca rítmica, no tiene soplo, no hay extratonos, el murmullo auricular está conservado a nivel pulmonar, en fin, una exploración que en principio no hay nada relevante. Pero claro, le hacemos el electro y entonces en el electro nos encontramos esto. Observa que es un ritmo sinusal, pero hay un QRS estrecho con relación del ST en la segunda derivación, en la tercera, en la VF, y también en V5 y V6. Y tenemos un descenso especular en V1, V2. Entonces, ante este electro, siguiendo las rutas Caprimur, como hemos explicado antes, pues lo correcto ya sería mandarlo a urgencia, ¿no? Sería, nosotros hemos hecho en acción primaria la exploración, el electro no es normal, con lo cual a urgencia. El diagnóstico que tiene este paciente es un síndrome coronario agudo con elevación del ST inferolateral y la evolución, pues se comenta con el cardiología de la resaca, se activa el código de infarto y aceptan el traslado. Nosotros le administramos el clopidogrel de 600 miligramos vía oral, el ácido acetil salicílico 300 miligramos vía oral y el cloruro mórfico un tercio intravenoso para debriarlo. Al llegar a la resaca persiste el dolor con estabilidad hemodinámica y entonces se le hace una coronografía urgente. En esa coronografía se ve el tronco coronario izquierdo con elevada una placa ulcerada distal que se triangula con la descendente, con la lesión anterior proximal, la, con lesión severa en el tercio proximal y tercio distal, vaso difusamente enfermo y erupción trombótica de la arteria marginal obtusa, la tercera rama, que esa es la más importante, la más severa y es la primera con la que se trabaja. Se realiza una dilatación con balón de esta arteria obtusa marginal tercera y se le implantan dos stents farmacoactivos con un buen resultado angiográfico al final. Está pendiente de una coronografía del segundo tiempo de la semana próxima para abordaje de esa lesión que tiene y se ingresa en UCI tras haberle hecho una intervención coronaria percutánea. Las pruebas complementarias, la analítica de sangre tiene una troponina, una elevación con un pico de llegada hasta 7.810. En la radiografía observáis que no hay datos de descompensación cardíaca pulmonar y se pide un ecocardio. Y en el ecocardio, el ventrículo izquierdo tiene unas dimensiones universales normales y una fracción de eyección ventricular conservada.
Hay una epicinesia basal y posterior y acinesia medio basal en la cara inferior. Está en UCI, ingresa en la UCI y entonces hemodinámicamente en la UCI está estable, absente un dolor torácico de características pericardíacas sin cambio en electrocardiograma, entonces es tratado con AINES y el electrocardiograma cuando se le da alta pues tiene un ritmo sinusal, el PR normal, lo estáis viendo aquí, un Q en la cara inferior y persistencia del ST elevado de 1 milímetro, en la cara inferior en V5, V6 y en la R alta en V2. Pasa a planta, en planta continúa hemodinâmicamente estable, no hay dolor ni disnea, se revaloriza, eh, se le ponen tres sistemas farmacoactivos en el tronco y la descendente anterior media y distal. El tratamiento sigue con la aspirina y prasugrel, una doble antirradiación. No tolera los IECAS tiene hipotensión y sintomática y es alta hospitalaria para seguimiento por rehabilitación. Al alta se va con una aspirina de 100 miligramos cada 24 horas, con el prasugrel de 10 miligramos en el desayuno, el beta bloqueante, el bisoprolol 2,5 en el desayuno y la rosuvastatina ezetimiba 20-10 en la cena y un omeprazol de 20 miligramos también con el desayuno. Esta diapositiva la ha explicado muy bien previamente Ángel y yo solo quería hacer un añadido. Y es que esta diapositiva se quedó desfasada porque nos dice que en la visita inicial, la atención primaria, tiene que dar la baja laboral y ahora ya pues la baja laboral se le da al paciente en el hospital. Igual que en las demás especialidades. Cuando un paciente está ingresado en el hospital, pues ya sale de allí con su IT y lo que hacemos nosotros en la atención primaria es el seguimiento de esa IT que es dado en el hospital. ¿Qué recomendaciones? Pues lo que he comentado al principio, es importante mantener la sospecha ante efectos isquémicos en pacientes que tienen factor de riesgo cardiovascular y más, y aunque no lo tenga también. Descartar síndrome coronario agudo en pacientes con una incongruencia entre los síntomas que nos están contando y la exploración física, ¿no? Es una cosa a tener en cuenta. Y luego, en cuanto a recomendaciones, pues ya no vamos a la hora, no voy a extender mucho, os he dicho antes, pero los mismos que para el síndrome coronario agudo, ¿no? El tabaco fuera el tabaco, las grasas, las frutas, sí, ejercicio físico moderado, que no ganen peso, a ver si es posible que tengan un índice de masa corporal menos de 30. Lo que he comentado los antiagregantes, que los mantengan, que sea consciente, que lo consulte con su médico y no lo hagan por su cuenta. Y en este caso, si hay, igual que en el síndrome coronario crónico, pues sí que tienes la cafeinitrina para tomarla cada 5 minutos y demás. Aquí no, aquí si hay un dolor torácico, opresivo, pérdida de conocimiento, palpitación y demás, lo que hay que hacer es acudir a urgencias, ¿no? A un centro médico lo antes posible. Por supuesto, lo que he comentado de los antiinflamatorios, lo de la tensión y la página de internet que se le da a los pacientes para que tengan información sobre su enfermedad. Para los médicos, igual, insistir en el tema del tabaco, como he dicho antes, el antiagregante, como hemos comentado, los betabloqueantes también se va a dar especialmente en los pacientes, los IECAS, las estatinas y los nitratos para elevar los síntomas anginos. Lo digo porque esto ya, como se ha comentado previamente, pues es insistir en lo mismo. Y bueno, antes de terminar, quería dar unas preguntas que también nos hacen mucho los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si pueden tener relaciones sexuales. ¿Cuándo pueden tener las relaciones sexuales? Porque a muchos también les da miedo tenerlas, ¿no? Bueno, pues en principio lo ideal es no tenerlas hasta empezar a tenerlas a partir de una semana de que se ha dado el alta hospitalaria. A partir de la semana de alta hospitalaria ya se podían tener relaciones sexuales. ¿Cuándo se pueden reincorporar al trabajo? Pues cada paciente es un mundo, pero en principio a la cuarta y sexta semana se puede incorporar al trabajo una vez que han dado el alta hospitalaria. Y conducir, también lo preguntan mucho eso. ¿Cuándo podemos empezar a conducir? Pues lo ideal es a partir de la tercera semana de la alta hospitalaria se puede empezar a conducir. Y por supuesto no van a conducir si tienen una angina en reposo o de mínimos esfuerzos. Y eso es todo. Espero haber sido didáctico y que los casos hayan servido para aclarar conceptos y ponernos alerta en nuestros pacientes con cardiopatía isquémica. Muchas gracias, Juan Vicente. Yo lo de conducir, o sea, una matización que es el tema de si es conductor profesional o no, ¿vale? Los conductores profesionales tenemos que llevar más cuidado que los conductores no profesionales. Y bueno, en la Sociedad Española de Cardiología hay una aplicación donde se puede descargar y en función de las cardiopatías te dice si puede conducir o cuándo puede conducir, que es bastante útil. Yo es verdad que no me lo sé de memoria y cuando tengo un caso lo miro. Muy bien.
¿Cuál es la aplicación esa? Pues te dice, mira, la puedo buscar aquí ahora mismo y os la comparto. ¿Verdad? Española, cardiología. Está en la web. Ahora os mando el link si queréis, ¿vale? Por el WhatsApp. ¿Puedo conducir? Se llama ¿Puede conducir mi paciente? ¿Eh? Se llama ¿Puede conducir mi paciente? O sea, como en interrogante. Os mando el link al chat. Vamos, un poco el documento que de consenso que lo han hecho como app. Es sencillo. Pues bueno, si no hay más preguntas, como tenemos que trabajar todo a las 9 en las consultas, damos por finalizada la sesión, ¿no? Sí. Pues muchas gracias a vosotros, ¿eh? Y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos. El año Gracias que a todos. viene, más y mejor. Gracias a todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego.